Saludos, pueblo de Dios, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Como siempre es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Francis Hueso, soy la presentadora del podcast. La semana pasada cubrimos el tema del rechazo como parte de la serie Desintoxicación Emocional. Esta semana iba a compartir con ustedes un poco sobre descansar en Dios, porque si vamos a desintoxicar nuestras vidas de las emociones negativas, también debemos aprender a mantener nuestras vidas limpias una vez que nos deshagamos de la toxicidad emocional. Nada nos ayuda a mantenernos sanos más que el reposo. Pero se me ocurrió que es difícil descansar en Dios o hacer lo que nos pide la Biblia, que es entrar en el reposo de Dios, si no conocemos bien a Dios. Entonces el título de este episodio es Conociéndolo. Conocer a Dios no depende de cuánto tiempo llevamos siendo salvos o cuántos años llevamos en la iglesia. Dios consideraba a Job un gran hijo, pero Job no conocía bien a Dios. De hecho, después de su prueba, Job pudo admitir que antes de la prueba que había sufrido, había oído hablar de Dios, pero después sus ojos lo habían visto. En otras palabras, a través de la prueba o a través de su sufrimiento, Job pudo conocer al Dios del que tanto había oído hablar, pero al que no conocía personalmente. Primera de Juan 5:7 nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Debido a que la Biblia describe a Dios como una Trinidad, los cristianos saben que Dios es tres en uno, pero no siempre entendemos qué es lo que eso significa. Este tema puede resultar complicado si queremos hacerlo complicado. Pero lo que nos dice la Biblia sobre la Trinidad es que al que conocemos como Dios está compuesto de tres seres diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es trino. Así como un huevo tiene cáscara, clara y yema, pero estas tres componentes forman un solo huevo, Dios es una Trinidad. El desafío más grande que las personas tienen con la Trinidad es que tienden a ver a Dios o al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si fueran lo mismo, lo cual es incorrecto. Son iguales en el sentido que los tres merecen el mismo honor y gloria, pero cada uno tiene una personalidad y función diferente. A lo largo de la Biblia se nos habla de sus diferentes personalidades y funciones, pero seguimos mezclándolos porque no analizamos estas tres personas diferentes. Esta maceración no les afecta a ellos porque ellos saben bien quiénes son, pero sí nos afecta a nosotros, porque si no sabemos que cada uno de ellos es diferente y qué es lo que cada uno de ellos hace, no vamos a orar correctamente. Además, creo que cuanto más sabemos acerca de Dios, más maduros espiritualmente seremos. Cuanto más entendamos quién es Dios, más nos entenderemos a nosotros mismos, porque fuimos creados a imagen de Dios. Así que hoy haré lo mejor que pueda para describir al Dios Trino y sus funciones, para ayudarles a aprender a descansar en Dios. Si leen la Biblia sabrán que aunque el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo y de Jesús, no se los menciona por nombre. El Antiguo Testamento es una descripción de cómo Dios el Padre desarrolla una relación con su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Vemos cómo, a pesar de que Dios estaba con ellos, la mayoría de israelitas tenían incluso temor de pronunciar el nombre de Dios. Esto era el resultado de la condición caída del hombre, que, como ustedes saben, mantuvo a los hombres alejados de Dios. Los evangelios están dedicados no solo a contarnos la hermosa historia de cómo Dios nos redimió del pecado a través del sacrificio de Jesús, sino que también nos revela la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. En el Evangelio de Juan, Jesús presenta a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.
Y luego el resto del Nuevo Testamento habla principalmente de cómo el Espíritu Santo está desarrollando la iglesia de Jesús aquí en la tierra después de que Jesús ascendió al cielo. Ahora, creo que la mejor manera de aprender más sobre la personalidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es leyendo la Biblia al menos una vez, mirando cómo cada miembro de la Trinidad se revela en ella. Por ejemplo, si quieren saber sobre la personalidad de Jesús, lean los Evangelios y busquen las características de su personalidad. Si quieren aprender quién es Dios el Padre y qué hace, lean el Antiguo Testamento buscando eso. Y si quieren aprender más sobre el Espíritu Santo, el mejor libro para leer, en mi opinión, es el libro de los Hechos. Hoy quiero brindarles un buen comienzo en lo que debería ser una actividad de todas sus vidas. Quiero describirles algunas de las funciones y características de cada miembro de la Trinidad para que sepan qué esperar de cada uno de ellos y cómo orar o cómo hablar con cada uno de ellos. Primero, aunque son uno y todos nos escuchan, debemos saber a quién le estamos hablando cuando pedimos cosas diferentes en oración. Déjenme explicarles lo que quiero decir. La Biblia describe a Dios Padre como el Creador, el Juez, el Protector, Proveedor, Sanador y Dador de nuestra identidad. Jesús, Dios Hijo, es descrito, entre otras cosas, como nuestro Salvador Redentor, como nuestra conexión con el Padre, como nuestro intercesor ante el Padre, nuestro novio, nuestro hermano mayor y como alguien a quien debemos esforzarnos por parecernos. Ahora, la Biblia describe al Espíritu Santo como nuestro compañero aquí en la tierra, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, el poder de Dios que obra a través de nosotros y el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es también quien nos da la fuerza para no pecar. Ahora bien, ¿por qué es importante que sepamos todo eso? Es importante porque una vez que entendemos quién es la Trinidad y qué es lo que hacen, no le vamos a pedir al Espíritu Santo que interceda por nosotros. Él no hace eso. Por mucho que nos conozca, el Espíritu Santo no nos comprende del todo porque nunca ha sido hombre. El miembro de la Trinidad que sabe cómo se siente tener hambre, por ejemplo, es Jesús, porque Él la experimentó. Quien sabe lo que es tener sueño o cómo nos sentimos cuando pecamos es Cristo. No porque Él pecó, sino porque cargó con nuestros pecados en la cruz. Entonces, cuando necesitamos de alguien que interceda por nosotros ante el Padre, no le pedimos al Espíritu Santo que lo haga, se lo pedimos a Jesús. Cuando necesitamos finanzas para pagar el alquiler o para comprar un automóvil, no acudimos a Jesús porque Él no es nuestro proveedor, sino que vamos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Cuando tenemos miedo al peligro, a cualquier peligro, no debemos pedirle a Jesús que nos proteja, porque hasta el diablo sabe que Dios es nuestro protector. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 6 al 7 que dicen: Y Satanás le dijo a Cristo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles encargará sobre ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie no se estrelle contra una piedra. Jesús le dijo: escrito está otra vez: no tentarás al Señor tu Dios. Ven que el diablo no le dijo a Jesús: ¿por qué no llamas a los ángeles para que vengan a protegerte? O tampoco Jesús dijo que llamaría a los ángeles para que lo protegieran. Ambos entendían que una de las funciones de Dios Padre es ser el protector de su pueblo. ¿Podría Jesús pedirle a los ángeles que lo protegieran? Yo creo que sí, pero nunca pidió eso en la tierra. Siempre pidió al Padre todo lo que él necesitaba y le enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Si no me creen, lean Mateo 6. Ahora, Jesús fue quien nos dijo algunas de las funciones del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, 26 nos dice: el Consolador, el Espíritu Santo, hablará de mí cuando venga. Yo os lo enviaré desde el Padre. Él es el Espíritu de verdad y viene del Padre. Juan 16, 13 y 14 nos dice: pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por sí solo, hablará solo lo que oye y les anunciará lo que está por venir. Él me glorificará
porque de mí recibirá lo que les hará saber. Entonces la Trinidad tiene una imagen inequivocada de cada uno de ellos. Ellos saben lo que cada uno de ellos hace, así como cada uno de nosotros hace cosas diferentes. También la Trinidad es bien diferente, así como cada uno de nosotros es diferente. Dios Padre, por ejemplo, es un guerrero. La Biblia nos dice que Jehová es un guerrero y Él es quien nos entrena las manos para la guerra. Jesús, por el otro lado, es el príncipe de paz. ¿Son ellos opuestos? Realmente no, porque la mayor parte del tiempo tiene que haber guerra antes de que pueda haber paz. La presencia de Dios Padre puede hacer temblar montañas. ¿Recuerdan cómo tembló el monte Sinaí? El Espíritu Santo se describe en la Biblia como gentil, como una paloma. Y Jesús es el ejemplo perfecto de la mansedumbre. ¿Son Jesús y el Espíritu Santo más débiles que Dios Padre? Por supuesto que no. Jesús es quien hizo un látigo y azotó a los mercaderes del templo. Y el Espíritu Santo también es conocido o descrito como un fuego consumidor. Pero tienen diferentes personalidades y les gusta hacer diferentes cosas. A Dios, por ejemplo, le gusta la jardinería. ¿Cómo sé eso? La Biblia nos dice que Él plantó un jardín para Adán y Eva. Dios Padre pudiera simplemente haber creado un jardín hablando, pero lo plantó porque yo creo que lo disfruta y quería que la residencia de sus hijos fuera especial. A Jesús le encanta pasar tiempo con la gente. Por mucho que tuvo que estar rodeado de gente durante su ministerio, lo vemos en medio de gente, incluso cuando era niño. A los 12 años decidió quedarse en el templo discutiendo sobre las cosas de Dios con los sacerdotes. También lo vemos asistiendo a bodas y visitando amigos. La Biblia nos dice que visitaba con frecuencia la casa de Lázaro y sus hermanas. Si alguno de los tres tiene más paciencia que los otros, cosa que no sé, debe ser el Espíritu Santo. Él es quien nos aguanta a todos los días. Él también es el Maestro. Por mucho que Jesús enseñó a sus discípulos y ellos lo llamaban Maestro, quien nos enseña la Biblia y quien inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. Él es quien también habla a través de nosotros cuando predicamos. El Espíritu Santo es también el que produce milagros aquí en la tierra a través de la iglesia. Recuerdan que los 9 dones se llaman los 9 dones del Espíritu. Y Él es también quien nos hace ser más parecidos a Jesús a través de su fruto. Siendo tan buenos como son, creo que hay temporadas en nuestras vidas en las que por gracia cada miembro de la Trinidad se nos revela. Por ejemplo, hubo una temporada en mi vida en la que necesitaba conocer a Dios como mi proveedor. Dios Padre, el proveedor, se mostró fuerte en esa temporada y me dio una sensación de seguridad de que Él cuida bien de mí. También existen esas temporadas en las que experimentamos trauma. Jesús está ahí tomándonos de la mano, recordándonos que nos comprende e intercede por nosotros ante el Padre. Luego, una vez que estemos listos, el Espíritu Santo nos enseña con amor cómo permitir que Dios sane ese trauma, porque Dios Padre es nuestro sanador. Creo, de hecho, que en la sanidad es la forma más fácil de comprender cómo trabaja la Trinidad en conjunto. Dios es nuestro sanador. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, podemos pedirle a Dios que nos sane, y somos sanos mediante el poder del Espíritu Santo. Además, por revelación del Espíritu Santo, tenemos fe para sanidad. Ahora que he compartido esto con ustedes, espero que comprendan un poco mejor cómo podemos descansar en Dios. Discutiremos este tema en profundidad la próxima semana, pero descansamos en Dios Padre porque Él es nuestro proveedor, protector, sanador y dador de identidad. Cuando no descansamos en Dios, no confiamos en que Dios nos proveerá, protegerá o nos sanará a nosotros o a nuestros seres queridos. El temor o la desconfianza en Dios surge cuando somos tentados a dudar de que Dios no hará lo que dice que hará con respecto a nuestra provisión, protección y sanidad.
Pero una vez que conocemos a Dios Padre como un buen Padre a través de lo que Cristo hizo en la cruz y por la revelación del Espíritu Santo, podemos entrar en el reposo de Dios. Podemos confiar completamente en Dios y vivir una vida tranquila. Una vez que sepas que Dios te respalda, puedes sentirte tentado a dudar o temer cuando enfrentas problemas, pero no tienes por qué caer en esa tentación, porque una vez que sabes algo, no lo puedes dejar de saber. Una vez que sabes que la tierra es redonda, ¿cómo vas a creer que la tierra es plana? Una vez que sabes que 2 más 2 son 4, nunca pensarás que son 5. Una vez que sepas que Dios es quien dice ser, el diablo puede bailar números a tu alrededor diciéndote mentiras, pero sabes que Dios te cuida las espaldas. Puedo seguir hablando, mis hermanos, de la Trinidad todo el día, pues es uno de mis temas favoritos, pero me detendré aquí. Los dejo con las palabras del salmista en el Salmo 139 que dicen: Me has cerrado por detrás y por delante, y sobre mí pusiste tu mano. Todo lo que sabes es demasiado grande para mí, es demasiado para mi entendimiento. ¿A dónde puedo huir de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de donde tú no estés? Si subo al cielo, tú estás ahí. Si hago mi cama en el lugar de los muertos, ahí estarás tú. Si tomo las alas de la mañana o vivo en lo más lejano del mar, incluso ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me cubrirán y la luz a mi alrededor será noche, ni siquiera las tinieblas son oscuras para ti, y la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Porque tú hiciste mis partes dentro del vientre de mi madre. Te daré gracias por la grandeza de cómo fui hecho. Grandes son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Para enviarnos sus peticiones de oración, visiten globalgraceministries.com. Hasta las próximas semanas.